24. Naciones Unidas advirtió sobre el comienzo del colapso climático después de registrarse los 3 meses más calurosos en la historia. Para hablar de este tema nos acompaña Laura Ramajo, especialista en riesgos climáticos e investigadora adjunta del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. Muchas gracias por acompañarnos, Laura. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Son varias las alertas y más bien los llamados a conciencia que ha hecho Naciones Unidas en pocos meses, digamos, con respecto a esta situación, cuando se hablaba de ebullición climática, y ahora este nuevo informe, ¿cómo tomarlo? Y también dentro de actualizar lo que hemos visto en los últimos meses también con los efectos de este cambio climático en fenómenos meteorológicos, por ejemplo. Sí, la verdad es que ahora mismo el planeta en los últimos meses se enfrenta a una situación climática bastante extrema, ¿no? Hemos visto desde incendios en el hemisferio norte, inundaciones en el hemisferio sur, ahora España y ahora Grecia y Turquía están sufriendo grandes inundaciones también por lluvias torrenciales, ¿no? Y lo que escuchamos hace unas semanas atrás por parte del secretario general de Naciones Unidas de que se acababa esta era del calentamiento global y empezaba esta era de la ebullición global, era esta metáfora para advertir de que es necesario principalmente de que los tomadores de decisión y los políticos aceleren la acción climática, ¿no? Y que es en lo que vamos lento, ¿no? Porque tenemos este espacio pequeño para tomar decisiones y para arreglar todos estos problemas que tenemos para evitar los impactos. Sí, ahora, dentro de las medidas hay varias, pero principalmente tomar lo que tú decías en términos de las grandes potencias y todos los países, pero específicamente las grandes potencias contaminantes en este sentido, en términos de reducir la emisión de contaminantes y por sobre todo de hacer un compromiso concreto. Aquí hay varias COP que han tratado de llegar a esto y siempre queda uno con gusto a poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es reconocido y es aceptado de que hay potencias, hay países que son mucho más emisores que otros, ¿no? Y por supuesto, y también nos quedamos, como tú dices, con ese mal sabor de boca, de esa necesidad de que vemos que en cada una de estas convenciones no se toman las medidas adecuadas o lo suficientemente urgente. Y yo creo que por ahí va este mensaje de Antonio Guterres, ¿no? de advertir de que en la próxima COP se tienen que tomar estas medidas específicas porque finalmente los países que menos emiten son los que más están sufriendo los efectos de estos eventos extremos. Ahora, desde la señal y más bien el diagnóstico que hace Naciones Unidas, hace y apunta a lo que han sido los últimos meses y los efectos en términos de las catástrofes meteorológicas, podríamos decir. Ahora, hay un mundo que es negacionista del cambio climático y dice esto no tiene que ver, esto es una cosa más bien del ciclo. ¿Cuánto es la directa relación que tiene las inundaciones, la situación de incendios forestales con este aumento en la temperatura global? Sí, es que lo que hay que pensar es que el cambio climático es un problema más complejo que solo estos fenómenos meteorológicos Perfecto. o climáticos, ¿no? O sea, eso hay que empezar por ahí. Muy bien. Porque un fenómeno meteorológico extremo o climático en una zona no habitada no hace nada, no genera desastres ni catástrofes, ¿no? Entonces, el cambio climático son las amenazas climáticas, pero también es la parte de la vulnerabilidad y la exposición, y eso lo ponemos nosotros como sociedad, y retroalimenta el sistema y finalmente también genera que estas amenazas o estos eventos extremos sean más frecuentes o intensos. ¿Qué tenemos que ver? Que, bueno, estas amenazas el IPCC lo dejó claro en sus últimos reportes el año pasado, parte del sexto ciclo, y es que estas amenazas, estos eventos extremos van a ser más frecuentes y más intensos, pero tenemos características que nos hacen vulnerables, ¿no? Lo hemos visto en Chile, construir en zonas no adecuadas, o sea, estas lluvias intensas que se sufrieron en la región de Valparaíso, si no hubieran construido en la zona de las dunas, no hubieran causado a lo mejor el daño, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que mitigar, y es verdad, tenemos que reducir nuestros gases de efecto invernadero, Laura, pero tenemos que solucionar los problemas. Perdona, para sintetizar un poco el análisis que nos entregas, echarle toda la culpa al cambio climático es mirar solamente una parte del problema, cuando efectivamente hay que abordar... Es cambio climático global, ¿no? Claro. Es que la vulnerabilidad y la exposición retroalimenta el sistema. O sea, nosotros nos hacemos vulnerables al usar los ecosistemas, por ejemplo, de mala manera o de manera no sostenible. Y cuando tenemos ecosistemas
intervenidos o degradados emiten emisiones, ¿no? Hay que verlo esto como un ciclo. Tenemos que atajar el problema desde las dos vías, desde la mitigación, pero también la tenemos que desde la adaptación, y eso es reducir la vulnerabilidad y los riesgos. ¿Cómo se lleva eso a cabo, el diagnóstico que se tiene que hacer ahí? ¿Cómo llegamos a buscar las soluciones? Ujú. Sí, bueno, las soluciones son varias, ¿no? Desde la mitigación buscamos hacer esta transición hacia estas energías más verdes, a reducir el consumo de la quema de combustibles fósiles o a proteger estos ecosistemas que actúan como reservorios de carbono, por ejemplo, ¿no? Y desde la adaptación hay múltiples acciones que van desde la educación, pero también desde el cambio en las políticas públicas, como por ejemplo cambio en nuestros ordenamientos territoriales, donde se prohíba definitivamente construir sobre estos ecosistemas que son tan vulnerables y que es muy riesgoso vivir ahí, ¿no? Y vienen también desde cambios en las costumbres, en los usos de los ecosistemas, en la generación de áreas marinas o de áreas protegidas en general, porque los ecosistemas sanos son ecosistemas que tienen más funciones y que eviten que entremos en riesgo, por ejemplo, de crisis hídrica o de crisis alimentaria. Hay múltiples y todas estas tienen que conversar entre ellos. Eso es lo importante, ¿no? Y la mitigación sin la adaptación no funciona. Las dos tienen que ir trabajando de manera conjunta. Sí, porque un tema es justamente combatir el cambio climático, pero hacer realidad lo que son los efectos del cambio climático. Recuerdo, por ejemplo, declaraciones de las autoridades de gobierno, el presidente Boric, la ministra del Interior, con el último sistema frontal en la zona centro-sur, con la crecida de ríos, esteros y otros. Y ellos decían algo que es bien relevante. Hay que tener claro que esto está ya instalado en términos de que van a suceder estas cosas, que en el verano vamos a tener incendios forestales de magnitud importante como ya han habido, entonces hay que aterrizar esa realidad y finalmente también trabajar bajo esa realidad. Ese es un punto Claro, y ahí está relevante. la prevención. Ahí está Y la ahí es donde prevención. tenemos, y ahí está la prevención, que es una de la parte principal de la gestión del riesgo. Si sabemos que este verano puede ser potencialmente caluroso y sabemos que tenemos zonas que son potencialmente inflamables, porque sabemos que los ecosistemas o con monocultivos, como pasa en el sur, ¿no? Como zonas donde hemos perdido estas especies que son nativas, que Claro. naturalmente evitan que los incendios se propaguen. Sabemos que ahí puede haber un riesgo de incendio, por lo tanto tengo que poner la prevención antes, ¿no? La vigilancia, tener preparado todo para que en el caso de un incendio no se convierta en un mega incendio, Ujú. como pasó este verano Claro. pasado, ¿no? Y Laura, en este punto, con tu experiencia, ¿se toma conciencia? Porque muchas veces se habla de esto cuando hay una emergencia, pero luego ocurre nuevamente una emergencia y nos damos cuenta, lamentablemente, de que poco se hizo y más bien se analizó y se hizo un diagnóstico. Sí, Es, lamentablemente los ¿qué pasa estudios mucho? científicos hablan de que la memoria de los desastres se va perdiendo La y memoria de que, los y que desastres, otra así se vez, define. Ya. exactamente, se llama así, y que lamentablemente después de que ha pasado un tiempo, la gente otra vez se olvidan de estos desastres hasta que vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Tenemos varios ejemplos de personas que se fueron a vivir a las zonas de los aluviones de Antofagasta años después, ¿no? O personas que después, por ejemplo, del volcán de Chaitén, De volvieron a Chaitén. las zonas que son peligrosas, ¿no? Ujú. Por potencial. Entonces hay que trabajar sobre esa memoria, hay que levantar esa memoria y que permanecerla como parte de la gestión del riesgo. A ver, todavía estamos con la lluvia, evidentemente, pero quiero preguntarte, Laura, ¿cómo se va viendo también la temporada de verano? ¿Y es un anticipo lo que se ha dado en otros países con temperaturas sobre los 40 grados en algunos casos, como se ve ahí? ¿O es La verdad, la es muy verdad que prematuro, me imagino? es muy Ya. prematuro, los pronósticos funcionan muy bien en los 3, 5 primeros días, es muy prematuro, pero como te digo, la prevención es básica. Ponernos Entonces, en ese escenario. utilizando el principio precautorio, que es nuestra mejor herramienta, es mejor pasarse de precavidos que al revés, ¿no? Entonces, mejor prepararse en el caso y si no pasa, mejor, pero estar preparados, ¿no? Entonces yo creo que hay que jugar con eso, porque los pronósticos es muy pronto para ver qué va a pasar en el verano y no sabe, y lo mejor es prepararse. O sea, yo creo que utilizar esta incertidumbre para prepararse es buena. ¿Cuáles son las claves, podríamos decir, en esa preparación, Laura? Bueno, depende un poco de dónde. Yo creo que la clave es identificar dónde somos vulnerables. Ya. Yo creo que sabemos dónde somos vulnerables. Si ya sabemos que
las personas que viven alrededor de las riberas de los ríos, que viven dentro de las plantaciones, por ejemplo, de las plantaciones, ¿no?, vegetales, o personas que viven en zonas o personas que viven en zonas potencialmente afectadas por aluviones o por otras potenciales amenazas. Hay que trabajar sobre eso. Y yo creo que por ahí viene ese diagnóstico de dónde somos vulnerables. Porque, como tú decías, o sea, vamos a tener que convivir con estas amenazas y con estos eventos extremos. Entonces, lo que no podemos hacer es volver a reconstruir en las mismas zonas donde ya hubo esto, porque puede volver a pasar potencialmente. Ahí es muy importante el trabajo de la ciudadanía, pero por sobre todo del Estado, en sus distintas reparticiones, desde la emergencia, desde la vía administrativa. ¿Cómo van conversando ahí también? Sí, bueno, Chile ahora está en un periodo, bueno, sabemos que desde la COP25, ¿no?, que Chile lideró, ha habido un aumento y un acelerón, ¿no?, en la parte de la acción climática. Nosotros tenemos ahora la Ley Marco de Cambio Climático, que es este paraguas, que es sobre la gestión del cambio climático, que involucra a muchos ministerios de manera transversal, etcétera, ¿no? Estamos actualizando, ahora Chile está actualizando sus planes de adaptación y está generando sus planes de mitigación sectoriales. En muchas zonas se están generando los planes de acción climática en las regiones y prontamente en las comunas. Entonces, bueno, desde las políticas se está avanzando bastante también en la parte de la transición energética. Pero bueno, todavía nos quedan bastantes debes y hay que seguir avanzando, ¿no? Y las políticas públicas y el Estado es uno de los actores. Aquí finalmente lo que pedimos la sociedad también, ¿no?, es importante, porque de ahí también podemos acelerar un poco estas políticas públicas. Y por eso el empoderamiento climático de la sociedad, de las personas, es importante, que entiendan los riesgos y que entiendan que son actores claves de cambio también. Claro. Laura Ramajo, nuevamente agradecerte esta conversación y estos minutos para analizar este tema tan importante. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Que esté muy bien, Laura. Hasta Luego. luego. Chao.